Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Ortiz, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Y hoy, junto con mis compañeros Lady Vanessa Pardo y Lenin Mena, queremos presentarles un poco acerca del análisis de un caso que les presento a continuación. En el Congreso de la República se tramitó una reforma de la Constitución Política por vía parlamentaria que aprueba la implementación de la pena de cadena perpetua para personas que cometan delitos sexuales contra menores de edad. La reforma fue aprobada y el Parlamento se dispone a iniciar los proyectos de ley tendientes a su implementación. La oposición, durante el trámite del proyecto de acto legislativo y con posterioridad al mismo, ha referido que se trata de una norma violatoria del bloque de constitucionalidad. Los tres defensores de la propuesta sostienen que debe prevalecer el interés general de los menores. En este sentido, identificamos el caso y tipificamos el proceso. Entonces, el conflicto de constitucionalidad está radicado en que la oposición, durante el trámite del proyecto de acto legislativo y con posterioridad al mismo, ha referido que se trata de una norma violatoria del bloque de constitucionalidad. El objeto del proceso implica que la norma o acto que se cuestiona es que la reforma de la Constitución Política por vía parlamentaria y aprueba la implementación de la pena de cadena perpetua para personas que cometan delitos sexuales contra menores de edad. Y el control constitucional sería un control de acción concentrado ejercido por la Corte Constitucional. Para ampliar un poco el tema, o para entrar en el tema, vamos a hablar un poco desde el panorama internacional. Unos datos importantes que nos van a ubicar un poco luego en el contexto nacional a través de la normatividad y jurisprudencia que nos aclararán más adelante nuestros compañeros Lady y Lenin. El crecimiento global de la cadena perpetua a comienzos del siglo XXI, unas 260.000 personas cumplían cadena perpetua formal. Para el 2014 la cifra subió a 479.000, lo que nos habla aproximadamente de un aumento del 84%. La cadena perpetua está permitida en 183 países del mundo, 65 de los cuales la aplican sin posibilidad de libertad condicional. Estos factores que explican el aumento serían que muchos países han sustituido la pena de muerte o pena por capital por la cadena perpetua, por lo cual incrementa pues, que se aumente el índice de aplicación de cadena perpetua. Políticas de mano dura contra el crimen en algunos países hacen que se incremente el índice de aplicación de la cadena perpetua y el uso abusivo de esta pena en delitos no violentos. El aumento de la cadena perpetua no está relacionado directamente con el incremento de delitos graves y tampoco hay evidencia de que penas más duras reduzcan la delincuencia. En Estados Unidos, por ejemplo, el impacto de la cadena perpetua nos dice que 1 de cada 7 personas encarceladas cumple cadena perpetua. O sea, un aumento del 43%, ha habido un aumento del 43% de la cadena perpetua en mujeres entre el 2008 y el 2020. Las repercusiones en los derechos humanos y la gestión penitenciaria es que este tipo de penas es punitiva, es inhumana y es desproporcionada. No permite la rehabilitación y la reinserción social y aumenta el envejecimiento de la población carcelaria. Este aumento de la población carcelaria pues genera unos costos. Estos costos que se van incrementando poco a poco para el Estado. Y los presos mayores pues obviamente requieren de más cuidados médicos, lo que también aumenta el gasto público. Entonces la pregunta es si es una pena sostenible realmente y efectiva desde lo económico. La rehabilitación y la reintegración, cuando se aplica la cadena perpetua sin la opción de libertad condicional, se elimina el incentivo de la rehabilitación, con lo cual se niega toda posibilidad de una segunda oportunidad al individuo que está bajo estas condiciones, incluso si hay arrepentimiento real o cambio. Así que se cumple un fin resocializador. Hay aplicación desproporcionada, sobre todo de la cadena perpetua, en minorías raciales y personas de bajos recursos económicos. Esto lo cual ha generado mucha controversia y debate a nivel del análisis de estas situaciones a nivel internacional. Las leyes en California, por ejemplo, la ley de los 3 strikes, ha hecho que se impongan cadenas perpetuas por delitos menores, lo que pone en duda la proporcionalidad de la pena. Bueno, a continuación pasaremos a revisar un poco la normatividad y jurisprudencia con nuestra compañera Lady. Adelante, Lady. Muchas gracias, compañero Juan Carlos. Ahora les voy a hablar mi persona, Lady Vanessa Pardo Castro, sobre la normatividad colombiana y por qué esta reforma es inconstitucional. Bueno, la reforma como tal que está habilitando la cadena perpetua tiene unas buenas intenciones, ya que quiere reforzar el sistema y reestructurarlo para brindarle una protección reforzada a los menores. Sin embargo, entra en tensión con principios estructurales del orden constitucional colombiano. Bien, traigo acá a exposición el boletín estadístico del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que del presente año, 2025,
En el periodo transcurrido entre enero a marzo, se realizaron 3.833 exámenes médicos legales por presuntos delitos sexuales en niñas, niños y adolescentes, siendo este el mayor número de casos presentados entre todas las violencias registradas. Esta cifra supera incluso los casos de violencia intrafamiliar, que fueron 2.496, y los de violencia interpersonal, que fueron 1.748, lo que evidencia la magnitud y gravedad del fenómeno del abuso sexual a los menores en el país. También acá presento la gráfica exponiendo que más del 48% fueron presuntos delitos sexuales contra los menores. Bien, la protección de los niños, de los menores, es un mandato constitucional de máxima prioridad, consagrado en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, donde se establece que sus derechos prevalecen sobre los derechos de los demás. Esta protección se ve reforzada por el bloque de constitucionalidad a través de un instrumento internacional, de instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos de los Niños, que obliga al Estado a adoptar todas las medidas posibles para proteger a los menores contra cualquier forma de violencia, abuso o explotación sexual. Sin embargo, la Corte Constitucional ha advertido que dicha medida puede ser contraria a los principios fundamentales del Estado Social de Derecho. En la sentencia constitucional del 294 del 2021, la Corte revivió la validez del acto legislativo Acto Legislativo 01 del 2020, que modificó el artículo 34 de la Constitución Política para permitir la prisión perpetua revisable. Si bien no declaró la norma inasequible, la condicionó fundamentalmente su aplicación, señalando que la prisión perpetua debe ser excepcional y no la regla general. Debe existir una revisión judicial de la pena al menos cada 25 años para verificar si el condenado ha logrado su resocialización. Y tercero, el Congreso está obligado a desarrollar una legislación que garantice el respeto por los derechos humanos del condenado y que asegure mecanismos efectivos de revisión. Adicionalmente, en la sentencia C-261 de 1996, que también está integrada en la sentencia que anteriormente estábamos mencionando, la Corte fue clara y precisa en establecer que no es constitucionalmente viable imponer penas o condiciones que sean en esencia desocializadoras. Es decir, que anulen de manera permanente la posibilidad de resocialización del condenado. La pena no puede entenderse solo como castigo o venganza, sino como un instrumento de transformación y de reconciliación con los fines del Estado. La Corte advirtió que, de no cumplirse estas condiciones, se configuraría una violación directa al bloque de constitucionalidad, particularmente a tratados internacionales como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 10 y 14 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 5, que exigen que las penas privativas de la libertad tengan como finalidad esencial la reforma del condenado. Por tanto, la implementación de la cadena perpetua sin un diseño normativo que garantice plenamente esos estándares sería inconstitucional, no solo por contrariar principios como la dignidad humana, la proporcionalidad de las penas y la resocialización, sino también por desconocer los límites materiales del poder de la reforma de la Constitución. Incluso bajo el argumento del interés superior del menor, no es legítimo sacrificar los fundamentos del Estado de Derecho, que están reglamentados en el artículo 1 de la Constitución Política, mediante medidas que comprometen la esencia de los derechos y al sistema penal garantizado. Bien, ahora pasemos con la exposición del compañero Lenin. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Lenin Mena y dando continuidad al tema que ya están exponiendo los compañeros, tenemos que resaltar que uno de los motivos más importantes por los cuales se crea la propuesta de cadena perpetua para los violadores a menores de edad y adolescentes es porque este busca el principio de interés superior del menor. ¿Qué hace esto? Que conlleva al cuidado máximo y a la protección de los adolescentes y de los niños. Si bien sabemos, en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia está plasmado todos los derechos de los niños, que ellos tienen derecho a la vida, tienen derecho a la educación, tienen derecho al libre esparcimiento, tienen derecho a la protección por parte de la nación, tienen derecho a un nombre y tienen derecho a una familia y sobre todo a la seguridad social. Bueno, la segunda razón se fundamenta en la gravedad extrema que ocasionan los delitos sexuales a los menores, debido a que
esto impacta en su crecimiento y desarrollo y no solamente le ocasiona daño físico, sino también daño psicológico. Recordemos que el artículo 45 de la Constitución Política de Colombia es clara cuando dice que el Estado está en la potestad de proteger y cuidar. En vista de lo anterior, hay que tener en cuenta que se argumenta que un punto clave es el cuidado de la sociedad. Que si un violador tiene cadena perpetua, esto evita que otros niños también puedan sufrir el mismo daño o el mismo delito, con el fin de proteger y garantizar la seguridad no solo de los niños, sino también de la sociedad en un futuro. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que hemos mencionado, vale la pena resaltar que la violación a los menores, a los niños, adolescentes, es un delito grave y que merece, digamos, penas bastante, digamos, ejemplares para las personas que lo realizan, para los delincuentes. Pero hay que tener en cuenta que no es a través de la cadena perpetua. En el artículo 34 de la Constitución Política es claro cuando prohíbe el destierro y la confiscación de las personas, y no solo eso, sino también la cadena perpetua, valga la redundancia. Todo esto porque atenta contra la dignidad humana y evita la resocialización o que el individuo, la persona, el delincuente, vuelva a su vida social. Y una persona, también dice la Constitución, que no puede ser objeto del Estado, es decir, el Estado no puede coger a una persona como ejemplo para que los demás actúen. El individuo, la persona, tiene derecho a pagar su pena y nuevamente cuando pague por lo que hizo, volver a la sociedad, ser una persona un poco más ejemplar, ser una persona consciente y ser una persona diferente. Con ese fin es que ingresan a las personas a la cárcel, no con el fin de que las personas lleguen a ese lugar y no darles la oportunidad de socializarlas nuevamente con su familia. Bueno, y si tocamos este tema un poco más a fondo, muchas personas consideran que esta pena es cruel, inhumana y degradante, ya que hace que las personas pues permanezcan toda una vida encerradas y pierdan toda esperanza de poder cambiar en el futuro. Bueno, esta buena intervención, que Dios les bendiga, muchas gracias por su atención.